Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a tocar el tema de operaciones con los números reales usando la operación de la adición y la sustracción. Entonces, vamos a recordar cuando hablábamos de números reales. Estos números reales van a estar expresados en forma de fracción o decimales, etcétera, etcétera. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Ahora vamos a ver cómo se van a operar estos números cuando tienen o están expresados en un decimal o en una fracción. Los vamos a analizar desde ese punto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos adición en números reales, esta operación binaria que dados dos números reales, A y B, o sea, sabemos que A va a representar un número y B también va a representar un número, a ambos números se les va a llamar sumandos, ¿sí? Hace corresponder un tercer entero llamado suma. Entonces, cuando nosotros sumamos dos términos o dos números, obviamente estos dos términos, al ser números reales, también el resultado nos va a dar un número real. Y a este resultado se le va a llamar suma. Y los otros dos que se van a sumar serían los términos sumandos, como bien nos da la indicación en esa parte de acá. ¿Sí? Y acá tenemos como ejemplos, ¿no? Te dice efectuar con aproximación al milésimo. Entonces, vamos a ver que la suma va a ser en este caso el valor de pi más raíz cuadrada de 7 más 17/27. Está una fracción, un radical y acá tenemos una constante. Entonces vamos a ver qué nos dice en la solución. Te dice que el valor de pi es un número especial o una constante universal, cuyo valor viene a ser 3,14, 15, 9, etcétera, etcétera. O sea, va a tener muchos decimales, a tal punto que no va a tener fin. O sea, la cantidad de decimales se va a seguir extendiendo. Seguido de eso te dice, pi es un número irracional porque no hay forma de representar como fracción. Efectivamente, al saber que este número va a expresarse o va a tener muchos decimales, no vamos a poder saber en qué, o no lo vamos a poder representar como una fracción, ya que la cantidad de decimales va a estar aumentando hacia muchos dígitos, ¿no? Entonces, es por eso que nos hace esa aclaración, que es un número irracional. Luego te dice, la suma que nos había dado era pi más raíz cuadrada de 2 más 17/27. Entonces acá vamos a trabajar con aproximaciones. Vamos a poner que el valor de pi va a ser 3,1415,9. El valor de la raíz cuadrada de 7 va a tener un equivalente como el que podemos ver, 2,645751, y al dividir 17 entre 27 vamos a obtener 0,629229. Seguido de eso vamos a sumar todas estas operaciones. Pero como nos está pidiendo que lo vamos a calcular en el milésimo, cuando nosotros hablamos del milésimo, estamos hablando de 3 cifras hacia la derecha, después de la coma. Entonces, si nosotros tenemos 3 dígitos, vamos a tomar el 141, que era de la parte o del valor de pi. Si nosotros teníamos este valor, ¿no? Que era la raíz cuadrada de 7 y era 2,645751, entonces solamente vamos a tener 3 dígitos, ¿sí? Porque nos están hablando aproximados al milésimo. Ahora, ¿por qué acá le está poniendo 6? ¿No? Le está poniendo 6 ya que adelante o después de este 4 hay un 5, entonces eso va a hacer que el número que esté adelante de este se redondee a 6. ¿Sí? Es por este 7 que podemos ver acá, que va a hacer que este 5 se convierta en 6, como lo estamos poniendo al momento de sumar estos términos. ¿Sí? Seguido de eso, también vamos a hacer lo mismo para la división de 17 entre 27. Tenemos 0,629. ¿Sí? El milésimo te está hablando de 3 cifras. Pero la cuarta cifra que tenemos es un 6. Entonces, este 6 va a hacer que este 9 se convierta en 10. Por eso se va a poner un 0. Y ese 1 se va a sumar al 2. Entonces, obtendríamos 630 en la parte decimal. Ahora, una vez que nosotros tenemos estos términos, tenemos que recordar que podemos sumar de forma directa, haciendo la siguiente suma.
esa coma que nosotros podemos encontrar en esa parte de ahí, la vamos a ubicar en una misma fila, como lo estoy haciendo en esta posición. Entonces lo estamos ordenando cuando nosotros sumamos de forma vertical, ¿sí? Entonces, es así como nosotros tendríamos que ordenar para poder sumar todas estas cifras, ¿no? De tal manera que vamos a obtener lo siguiente. Como podrás ver, la coma está en una misma columna, ¿sí? Está en una misma columna. Entonces, el resultado también estará en esa misma columna, como podemos ver ahí. ¿Sí? Entonces, para sumar números decimales, estos decimales tienen que estar ordenados donde la coma se mantenga en una misma columna. Seguido de eso, se va a proceder a sumar, ¿no? Una vez que esté ordenada, se sumará acá. 1 más 6 más 0, obtendremos 7. Acá está el 7. Seguimos sumando. 4 más 4, 8, más 3, 11. Acá tenemos el 1. Y el otro 1 lo llevamos tal y como está para la siguiente fila, ¿no? Después sumaremos 1 más 1, nos va a dar 2, más 6, 8, más 6 será 14. Entonces ponemos el 4 y llevamos 1. Después de eso seguimos sumando normal. 3 más 1, 4, más 2, 6. Y ese 6 va a bajar tal y como está ahí. Entonces tu resultado va a mantener la coma que nosotros habíamos trazado al inicio. De tal manera que la coma también va a estar en esa fila que nosotros le habíamos colocado, dándote una respuesta de 417. Entonces, así como nosotros hemos hallado esta suma de acá. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar esta operación en Excel? Nosotros también podemos operar esto en Excel y lo vamos a hacer en este momento. ¿Sí? Vamos a copiar esos términos y vamos a abrir una ventana en Excel. Acá está. Ya está. Vamos a poner acá los tres números que habíamos visto en Word. Habíamos tenido del valor de pi, habíamos visto el valor de una fracción y también habíamos visto el valor que teníamos de la raíz cuadrada de 7, ¿no? Entonces lo vamos a operar en esta parte de acá. Como podrás ver, están los dígitos que nosotros habíamos tenido inicialmente. Entonces, para poder operar esto, vamos a borrar estos símbolos, que es del de la suma, y el valor de igual, donde nos va a quedar solamente esto, ¿no? Entonces lo vamos a volver a copiar acá. Vamos a poner 3.141 en la siguiente fila. Vamos a poner nuestro valor que es 2.646 y en la siguiente fila vamos a poner 0.630. Entonces, la manera de nosotros poder sumar en esta hoja de Excel va a ser de la siguiente manera. Pondremos el signo de más, seguido de eso vamos a seleccionar qué celdas queremos sumar. Queremos sumar la primera celda, que sería la D4, o podemos sumar la de acá. Vamos a poner así. Vamos a poner la suma, seleccionamos la celda que vamos a sumar, ¿no? Ese valor que habíamos puesto en esta parte de acá. Entonces, ponemos suma, seleccionamos la celda que vamos a sumar. A esa celda le vamos a sumar otra celda, la cual le vamos a seleccionar cuál es, ¿no? Y a esa celda todavía vamos a sumarle una tercera celda, que es esta de acá. Una vez que hayamos hecho esa operación, le vamos a dar a Enter y ya se habrá sumado automáticamente, como podrás ver acá, ¿no? Nos da un resultado de 6.417, al igual que nos dio en el ejemplo que te está dando tu guía. Entonces, esta es una manera de sumar usando las plataformas que te da Excel o que podemos emplearlos, ¿no? Al momento de operar estos números. Entonces, esa sería una manera de comprobar y que también te sugiero para que tú puedas practicar y usar esta hoja de Excel. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con la explicación de tu guía.
Entonces, como ya habíamos demostrado este ejemplo, lo hemos sumado también en la parte en una hoja de Excel. Ahora entonces vamos a seguir revisando tu guía. ¿Sí? Entonces, acá está cumpliendo lo mismo que te estaba explicando. Para poder sumar estos números que están en decimales, la coma tiene que estar en una misma fila, en una misma columna. ¿Sí? Entonces, una vez que esté en la misma columna, nosotros vamos a empezar a sumar, a sumar, a sumar, y esa coma se va a mantener hasta para el resultado. Entonces hay que tomar en cuenta lo que te acabo de explicar. Seguido de eso vamos a revisar tu guía donde te dice, ¿no? La suma pedida con aproximación a la milésima sería 6,417. Y te vuelvo a repetir, cuando te habla de milésimas se está refiriendo a la tercera posición, ¿sí? Acá sería centésima y décima. Así vamos a ir aproximando según nos vaya a pedir el ejercicio. Seguido de esto vamos a ver algunas propiedades que se van a cumplir en esta parte de la adición de números reales. Tenemos la primera propiedad, que es la propiedad clausura, donde te dice la suma de dos o más números reales va a ser otro real. Entonces esto lo habíamos visto al comienzo de este tema, ¿no? Donde te decía que la suma de un número real más otro número real, el resultado te va a dar un número real. Entonces lo vamos a resaltar para que esté o para darle mucha importancia a esta definición, donde si nosotros sumamos un número real, supongamos que A va a pertenecer a los números reales y B también va a pertenecer a los números reales, o sea, ambos sumandos van a pertenecer a los números reales, entonces la suma de A más B también va a pertenecer a los números reales. Y acá tienes algunos ejemplos. Acá tienes, por ejemplo, menos 7,8 que pertenece a los reales y acá tienes 5 entre 2, ¿no? Entonces tienes una fracción y aquí un decimal. Entonces, si tú sumas ambos números, también te va a dar un número real, como puedes ver ahí. Ahora acá puedes convertir este 7,8 en una fracción, puedes sumar fracciones, divides los resultados, igual te va a dar un resultado de 5,3. Por otro lado, puedes dividir esta parte de acá, que es 2,5, al menos 7,8 le restamos en este caso el 2,5, entonces te va a dar un resultado de menos 5,3, que también va a pertenecer a los reales. Seguido de eso tienes una propiedad conmutativa, donde te dice el orden de los sumandos no va a alterar la suma. Entonces esa parte la vamos a resaltar también porque es muy importante. Si yo voy a sumar A más B, va a ser lo mismo que vaya a sumar B más A. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Y acá te da como un ejemplo, ¿no? 3 veces la raíz de 3 más 6 veces la raíz de 3 va a ser igual a sumar 6 veces la raíz de 3 más 3 veces la raíz de 3. O sea, está cambiando el orden de los sumandos acá. De tal manera que el resultado va a ser el mismo, te va a dar la misma respuesta. Si nosotros queremos darle una aproximación para que tú quieras comprobar, vamos a decir lo siguiente. Nosotros podemos factorizar acá la raíz de 3, de tal manera que nos va a quedar así. Vamos a poner acá, vamos a copiar esto de acá. Ya está. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a factorizar este término común, lo vamos a sacar afuera de un paréntesis, de tal manera que vamos a poner acá raíz de 3 y todo el término que tenemos de estos dos, o sea, es como quitar esta raíz de 3 y quitar esta raíz de 3. Lo que nos quedaría es este 3 más 2 y ese 3 más 6 lo vamos a poner acá. Así, 3 más 6 va a ser igual a lo siguiente, ¿no? En esta otra parte también vamos a factorizar un término común. Y el término común, como podemos ver, es esta raíz de 3 y raíz de 3. Entonces, esa raíz de 3 la vamos a factorizar. La vamos a sacar y todos los demás términos que te vayan a quedar van a estar dentro de un paréntesis. Entonces, si yo quito este raíz de 3 en esta parte, lo que me quedará es este 6 y este 3. Entonces acá pondré 6 más 3. Seguido de eso podemos sumar los números que están dentro
de este paréntesis, para lo cual vamos a bajar un poquito más el texto que tenemos aquí. Lo vamos a bajar para darnos un poquito más de espacio. Ya está. Entonces vamos a sumar lo que te estaba diciendo, ¿no? Vamos a sumar estos números que están dentro del paréntesis. Entonces, si nosotros sumamos, nos va a dar 6 más 3, nos va a dar 9. 9 por la raíz de 3 me va a dar 9 raíz de 3. Y lo mismo vamos a hacer acá. Si yo sumo acá 6 más 6, 6 más 3, al momento de sumar estos términos me va a dar 9. Entonces, al multiplicar con esta raíz de 3, vamos a obtener 9 raíz de 3. Entonces, nos podemos dar cuenta que vamos a tener la misma igualdad. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de demostrar esta propiedad en este tipo de ejercicios. Otra manera de demostrar esto es de la siguiente manera. Lo vamos a hacer acá, vamos a ver. Vamos a quitar todo esto. Ya está. Vamos a decir que esta raíz de 3, vamos a darle un valor que va a ser x. ¿Sí? Entonces le vamos a poner acá. Vamos a hacer de cuenta que esto mide x, que esto también mide x, que en este lado también mide x, y en este otro lado también mide x. De tal manera que nosotros vamos a explicar eso acá. Vamos a poner que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 3. Ya está. Si estamos reemplazando solamente un valor o le estamos poniendo que va a ser un valor para que nosotros podamos entender esta propiedad. Entonces, si yo sumo 3x más 6x, vamos a obtener 9x. ¿Sí? Pero como sabemos que el valor de x es raíz de 3, entonces le vamos a reemplazar ese valor otra vez. Entonces ya no le voy a poner x, sino le voy a poner raíz de 3. Ya está. Y nos vamos a ir a la otra parte de la igualdad, donde si yo sumo 6x más 3x, vamos a obtener 9x. Pero en vez de poner esta x, vamos a poner lo que inicialmente teníamos. Entonces vamos a borrar esa x y pondremos la raíz cuadrada de 3. Y miren, obtenemos la misma respuesta. O sea, cualquiera de las dos maneras que te acabo de explicar, vas a llegar a lo mismo. Es así como se va a cumplir esta propiedad conmutativa. ¿Sí? Espero que haya quedado claro y si no, revisa otra vez el video porque estamos demostrando dos veces, de dos maneras, cómo es que se puede demostrar que esta propiedad conmutativa se va a cumplir para los números reales. Entonces vamos a borrar todo esto. Y vamos a seguir explicando entonces la tercera propiedad. En la tercera propiedad estamos hablando de una propiedad asociativa. Y la propiedad asociativa te dice, la forma como agrupamos los sumandos no va a alterar la suma. ¿Sí? Entonces, si tú tienes tres sumandos y a las cuales tú vas a querer sumar A más B más C, y tú vas a querer sumar primero A más C y después ese resultado sumarlo con A, va a ser lo mismo que sumes A más B y al final le sumes a ese resultado con esta C. O sea, vas a obtener el mismo resultado. Y esto se va a cumplir con lo que te había mencionado anteriormente, ¿sí? Porque el orden que tú vayas a sumar, si tú vas a sumar tres términos, no importa si primero juntas los dos primeros, después lo sumas con el tercero o viceversa. No puedes sumar el tercero y el segundo y después lo sumas con el primero. No va a haber una diferencia porque igual estás agrupando todos estos términos. Así que esta propiedad se va a cumplir siempre y se le llama la propiedad asociativa. Un ejemplo que te da es si tú sumas 6 entre 7 más la raíz cuadrada de 5 más 0,2, va a ser lo mismo que primero sume 6 entre 7 más la raíz cuadrada de 2 más 0,2. Va a ser lo mismo. Una manera de representar va a ser esto, ¿no? Si nosotros dividimos esa operación que tienes como fracción, donde te ponen 6 entre 7, tú vas a obtener un resultado de 0,86. Aproximadamente, ¿no? Porque va a tener muchos más decimales.
Seguido de eso, si tú sacas la raíz cuadrada de 5, vas a obtener lo siguiente. Vas a obtener 2, o 2.24 aproximadamente. Y a eso todavía le vas a sumar más 0.2 o 0,2. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Si nosotros sumamos todos estos términos, donde te están poniendo ese 0.86 y le vamos a sumar el 2.24 y todavía al final le vamos a sumar ese 0,2, en total te va a dar una respuesta de 3.3. Así que es así como estamos demostrando que se va a cumplir esta propiedad. ¿Sí? Entonces es muy sencillo poder representar esto. Entonces, si tú sumas primero estos dos términos o sumas después este primero, entonces te va a dar el mismo resultado porque estamos sumando todos los términos, los estamos agrupando. ¿Ya? Entonces es así como demostramos entonces esta propiedad asociativa. Seguido de eso te está dando una propiedad con el elemento neutro y como nosotros sabemos el elemento neutro va a ser el 0. Entonces cualquier término sumado con este elemento neutro va a ser el mismo número. Como bien te dice la definición, ¿no? El elemento neutro es el 0. Si sumamos un número real con el 0, la suma resultante será el mismo número. Entonces, es así como estamos viendo esta cuarta propiedad, ¿sí? Si nosotros sumamos cualquier número con el 0, el resultado te va a dar ese mismo número. Si tú sumas el 8 más 0, va a ser igual a 8. Si tú sumas la raíz cuadrada de 2 más 0, tu resultado también va a ser la raíz cuadrada de 3, ¿sí? Así que es así como representamos esa cuarta propiedad. Seguido de eso te dice la propiedad inverso aditivo. Entonces, cuando te hablamos de inverso aditivo, vamos a tener un número al cual le vamos a cambiar de signo. Y seguido de eso vamos a sumar ambos términos. Entonces, te dice lo siguiente, si sumamos un número real con un opuesto, obtenemos como resultado 0. O sea, ¿qué pasa si tú tienes un más raíz de 3 y a esto le vas a sumar menos la raíz de 3? Acá vas a operar los signos, más por menos te va a dar menos. Entonces tendrás la raíz de 3 menos raíz de 3 va a ser igual a 0. Otro ejemplo que podemos poner sería si sumamos el menos 8 más su opuesto aditivo o su inverso aditivo. Si tenemos menos 8, su opuesto será el más 8. Entonces, si sumamos ambos términos, nos va a dar 0. ¿Pero por qué nos da 0? Porque nosotros vamos a tener acá un menos 8 y en esta parte del paréntesis, entre los signos, va a haber una multiplicación de signos. Y si nosotros multiplicamos más por más, nos va a dar un resultado de más. Y el 8 se mantendría ahí, ¿no? Bajaría de tal manera que el paréntesis se haya disuelto. Y si nosotros operamos menos 8 con más 8, nos va a dar un resultado de 0. Entonces, esa es la quinta propiedad que nos da tu guía, ¿no? Donde te dice la propiedad del inverso aditivo. Entonces, vamos a recordar las propiedades que habíamos mencionado. Estamos hablando de la propiedad clausura, donde la suma de dos números que pertenecen a dos números reales también te va a dar un resultado en los números reales. La propiedad conmutativa, que el orden de los sumandos no va a alterar la suma. La propiedad asociativa, no importa cómo asocies los términos o los sumandos, el resultado va a ser el mismo. La propiedad del elemento neutro es cuando cualquier número lo sumamos con un 0, va a ser el mismo número el resultado. Y después tenemos la propiedad del inverso aditivo, que cuando nosotros tenemos un número y a este número le sumamos el inverso que vaya a tener o le cambiamos de signo, la suma de estos siempre va a ser 0. Seguido de eso tenemos la segunda operación donde hablamos de la sustracción. Y la sustracción de dos números reales es un caso particular de la adición de los mismos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esta parte. Entonces, cuando nosotros vayamos a tener una resta, esta resta va a estar muy relacionada con la suma. Eso es lo que nos está dando en la definición de tu guía. Después te dice, es decir, efectuar la sustracción de dos números reales, donde tenemos el minuendo y el sustraendo, significa que M es el opuesto de la suma. O sea, vamos a tener acá una inversa, un opuesto. Hay que tener muy en cuenta esta parte de acá.
Si nosotros tenemos acá m menos s es igual a la diferencia, o sea, minuendo menos sustrayendo es igual a la diferencia, esto va a ser equivalente a que nosotros pongamos m más menos el sustrayendo va a ser igual a la diferencia. Entonces, ambas ecuaciones van a ser las mismas. Porque se están sumando un número positivo, se está sumando con un número negativo. Entonces, sabemos que al multiplicar estos signos, más por menos nos va a dar menos. Entonces, ahí tendríamos que m menos s va a ser igual a la diferencia. Entonces, también te está explicando que m viene a ser el minuendo y s viene a ser el sustraendo de la diferencia. Y acá tenemos un ejemplo. Te dice, de 7 novenos restar la raíz de 11 con aproximado al milésimo. Entonces, cuando hablamos del milésimo, te está hablando de 3 cifras decimales. Eso lo vamos a poner ahí. 3 cifras decimales. Entonces, si tú tienes 7 dividido entre 9, ese resultado te va a dar aproximadamente 0,7777. Pero si lo queremos redondear, lo queremos aproximar al milésimo, vamos a tomar solamente 3 cifras en el decimal. Y como el número que sigue a esa tercera cifra es mayor de 5, entonces se redondearía a 8. Es por eso que le está tomando como 0,778. Lo mismo vamos a hacer para la raíz cuadrada de 11. Si nosotros tenemos la raíz cuadrada de 11, vamos a obtener todo este resultado. Pero como te habla del milésimo, entonces solamente vamos a considerar hasta este 6 de acá. Pero como el 6 que le sigue es un número mayor a 5, entonces a este 6 lo va a convertir en 7. ¿Sí? A esto se le llama redondeo de números, dependiendo a qué cifra te vaya a indicar, ¿no? Si nos hablan del milésimo, entonces vamos a redondear a la tercera cifra, como podemos ver acá. Entonces no colocamos 6, sino lo redondeamos a 7. Seguido de eso, el tener esa resta de 7 entre 9 menos la raíz cuadrada de 6 va a ser igual a poner los equivalentes que tenemos en decimales, o sea, 0,778 menos 3,317. Esa resta te va a dar un total de menos 2,539 como respuesta. ¿Sí? Entonces, acá vamos a cumplir lo mismo. Nosotros si tenemos un número que va a ser positivo y un número que es negativo, estas respuestas o estos números se van a restar y se va a poner el signo del mayor. En este caso el mayor es este 3,317. Por eso el valor de tu resultado es negativo. Ahora, si el número mayor fuera positivo, tu resultado va a mantener ese signo positivo en el resultado. Esto ya lo habíamos visto también en temas anteriores. Después de eso te está dando alguna sugerencia, te dice el resultado de efectuar la sustracción pedida con aproximación al milésimo es menos 2,539. Entonces ahí también te está dando la respuesta de ese ejercicio. Bueno, seguido de eso te está dando ya para aplicar o resolver los ejercicios de aplicación según la teoría que habíamos visto en al inicio, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo acá? Mira, te pone 8 más 3,5 va a ser igual a 35,8. Entonces, acá podemos ver que está usando la propiedad conmutativa. Conmutativa. ¿Por qué es conmutativa? Porque el orden de los sumandos no va a alterar la suma. Eso ya lo habíamos visto en esta parte de acá. Aquí está, la conmutativa, ¿no? Cuando tenemos A más B va a ser igual a B más A, entonces estamos aplicando la propiedad conmutativa. En esta otra parte, como podrás ver, está poniendo 6,3 más raíz de 2, eso va a ser igual a la raíz de 2 más 6,3. Entonces, aquí también estaría utilizando la propiedad conmutativa. En esta otra parte, está operando menos 7,5 más 6, más 3 medios. ¿Sí? Entonces, ahí está operando estos términos. Podemos decir que simplemente se están restando, se están operando. Entonces, acá vamos a poner, están haciendo la sustracción. O si queremos asociar a lo
a las propiedades que nos habían dado al inicio, podemos decir que es la propiedad clausura, porque en la propiedad clausura, si nosotros tenemos dos números que pertenecen a los reales, entonces tu respuesta también va a ser un número real. Entonces estaríamos hablando de la propiedad clausura. Seguido de eso te está dando esta imagen, como podemos ver, te está dando una operación de 3 medios más la raíz cuadrada de 2. Después te dice 6 más 3 medios más la raíz de 2, ¿no? Entonces, a esto nosotros le llamamos la propiedad asociativa. Asociativa, ¿por qué? Porque nosotros, no importa si sumemos los dos primeros términos o primero sumemos los dos siguientes términos, porque al igual se van a sumar todos esos números que tenemos ahí. Por eso sería la propiedad asociativa. En esta parte tenemos raíz cuadrada de 7 más 0 va a ser igual a la raíz cuadrada de 7. Entonces estamos hablando de la propiedad elemento neutro. ¿Sí? Eso también lo hemos visto en la parte teórica. Acá sería elemento neutro. Acá estaríamos hablando también del elemento neutro, porque estamos hablando de la raíz cuadrada de 5 más 0 va a ser igual a la raíz cuadrada de 5. Entonces acá sería también elemento neutro. Ya está. Bueno, y es así como nosotros estamos explicando todas las propiedades que están en todos estos ejemplos de esta primera tabla. Entonces a ti te corresponde completar qué propiedades están aplicando en todos estos ejemplos. ¿Sí? De eso vamos a pasar a la segunda parte, donde te dice la raíz cuadrada de 5 más la raíz cuadrada de 2. Entonces, si nosotros hallamos la raíz cuadrada de 5, va a ser aproximadamente 2.336. Entonces, estamos reemplazando ese valor. Si nosotros tenemos ese valor que estamos utilizando 3 letras, pero en este caso nos está hablando para hacer la aproximación al centésimo. Entonces, si nos hablan del centésimo, estamos hablando solamente de 2 decimales. Si este 6 va a hacer que este 3 se convierta en 4, o sea, lo estamos redondeando. Entonces, nuestro resultado que vamos a utilizar sería el 2,24. Seguido de eso vamos a hallar la raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 2 aproximadamente viene a ser 1,414. Pero como vamos a redondear a la centésima o al centésimo, simplemente vamos a considerar dos dígitos. Y como podemos ver, el tercer dígito es un 4 y el anterior es un 1. Entonces, por no ser mayor de 5, se elimina y no va a redondear al 1, no lo va a redondear a 2. Seguido de eso, vamos a sumar ambos términos. De tal manera que vamos a obtener lo siguiente. Vamos a sumar los siguientes números, ¿no? Entonces acá tenemos la suma de 4 más 1, vamos a obtener 5, no llevamos nada. Seguido de eso vamos a sumar este 2 con este 4 y 2 más 4 nos va a dar 6. No vamos a llevar nada. Seguido de eso, en ambos términos nos sigue una coma y esa coma la vamos a poner ahí. Y para finalizar, sumaremos ese 2 más 1 que están en la parte entera. 2 más 1 te dará 3, pero después de la coma. Entonces, tu resultado sería 3,65. Y es así como hemos hallado este resultado. Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 2, donde te dice que vamos a sumar un séptimo más el valor de 0,256 más la raíz cuadrada de 5. Para esto vamos a hallar cuánto mide 1 entre 7. Entonces, aproximadamente va a tener un valor de 0,142. ¿Sí? Entonces, como nosotros tenemos ese valor, pero nos está pidiendo en la centésima, y cuando nos hablan de centésima es para tener solamente dos decimales. Entonces, si nosotros tenemos acá este 2 y adelante de ese 2 tenemos un 4, este 2 no es mayor a 5, entonces no va a redondear al siguiente término. Por eso se va a quedar simplemente en 4. A esto nosotros le vamos a sumar el 0,256.
pero nos están pidiendo en la centésima. Entonces, este 6 que nosotros tenemos acá, podemos ver que es mayor a 5. Entonces, va a redondear al 5 que teníamos ahí, lo va a redondear a 6. Y así estamos aproximando al centésimo. Seguido de eso, vamos a ver por el problema anterior, que la raíz cuadrada de 5 era igual a 2.24. Entonces, simplemente vamos a copiar ese valor ahí. Entonces, tendríamos que sumar todos estos tres decimales, ¿no? Para esto vamos a ponerle acá una separación para poder distinguir los números correctamente. Ya está. Seguido de esto vamos a sumar entonces los primeros dígitos que están en los decimales. Si nosotros sumamos este 6, o los vamos a resaltar mejor, vamos a sumar ese 4, ese 6 y este 4 de acá. Si nosotros sumamos esos tres valores, vamos a tener 4 más 6, 10. 10 más 4, vamos a obtener 10. Vamos a poner ese 0 y vamos a llevar 1. Seguido de eso vamos a sumar estos valores de acá. Acá tenemos 1, acá tenemos 2 y acá también tenemos 2. Si nosotros sumamos 1 más 2 es 3, 3 más 2 es 5 y 5 más 1 que habíamos llevado, entonces nuestro resultado sería 6. Ese 6 va a estar ahí. Como es un valor de 6, no vamos a llevar nada al siguiente orden de números, ¿no? Entonces, después de eso, en todos los términos nos encontramos con una coma o con un punto, y esa coma la vamos a poner ahí. Seguido de eso se va a sumar la parte entera. Acá tenemos 0 más 2. Si nosotros sumamos 0 más 0 es 0. 0 más 2 vamos a obtener 2. Entonces, nuestro resultado sería el 2,60. Esa sería nuestra respuesta a este ejercicio. Como podrás ver, estamos redondeando todos estos valores para tener solamente dos decimales o dos partes de números decimales. Vamos a resolver el problema 3 que te dice lo siguiente. Vas a sumar 2 entre 3 más el valor de pi más el valor de la raíz cuadrada de 2. Entonces, si nosotros hallamos 2 entre 3, este resultado te va a dar 0.6666. Pero como nosotros estamos redondeando al centésimo, o sea, vamos a tener solamente dos dígitos en el decimal, podemos ver que este 6 es mayor a 5. Entonces, este 6 va a hacer que este número de acá lo redondeemos y pongamos el número que le sigue, o sea, pondremos el 7. Seguido de eso, vamos a sumar el valor de pi. Y cuando habíamos visto en la teoría, el valor de pi era 3.1415. Pero a nosotros solo nos están pidiendo hasta el centésimo. Entonces, si podemos ver ese 1 que está después del 4, como el 1 no es un número mayor a 5, entonces no va a redondear al 4 y se quedaría como 3.14. Seguido de eso vamos a sumar la raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 2 ya lo habíamos visto en el primer ejercicio. Así que solamente vamos a copiar ese valor que teníamos inicialmente. ¿Ya está? Y acá podemos ver que todos estos decimales, estos números que hemos hallado, tienen solamente dos dígitos decimales. Y vamos a sumar a continuación. Nosotros tenemos acá el 7, tenemos acá un 4, y en esta parte tenemos un 1. Entonces vamos a sumar esos tres números. Si nosotros sumamos 7 más 4, vamos a obtener 11. 11 más 1, vamos a obtener 12. Entonces pondremos el valor de 2 y llevaríamos un número a la siguiente fila. Seguido de eso vamos a sumar los primeros números que están después de la coma. Entonces acá tenemos el 6, acá tenemos el 1 y acá tenemos el 4. Si nosotros sumamos 6 más 1 es 7. 7 más 4 nos va a dar 11. Y a este 11 tenemos que sumarle el 1 que habíamos llevado anteriormente. Entonces vamos a obtener un valor de 12. Ponemos el 2 y el 1 lo vamos a llevar a la siguiente fila. Pero en la siguiente fila nosotros nos encontramos con una coma o con un punto. Entonces ese punto lo vamos a poner ahí. Seguido de eso vamos a sumar la parte entera, o sea, el número que está después de la coma. ¿Sí? Acá podemos ver
Estos números que voy a resaltar, tenemos el 0, el 3 y el 1. 0 más 3 nos va a dar 3. 3 más 1 vamos a obtener 4. Más el 1 que habíamos llevado de la operación anterior, tendríamos entonces en total 5. Y tu resultado sería 5,22. ¿Ya? Y es así como vas a ir tú resolviendo todos estos problemas hasta el ejercicio 15. Recuerda que vas a tener que poner solamente números con 2 decimales, ¿sí? Entonces, si tú quieres hallar rápidamente estas operaciones, solamente las vas a redondear a 2 decimales nada más. Y recuerda que para redondear, el tercer número que nosotros tengamos en los decimales tiene que ser un número mayor a 5. Solamente así vamos a poder redondear estos números de acá. ¿Ya? Seguido de eso vamos a explicar estas pautas para el ejercicio 11. Si te dice de un medio restar 0,3542, te dice que esta forma de ordenar va a ser la siguiente. Vamos a tener un medio menos el decimal que te da ahí, que es 0,3542. Esa es la operación que te está pidiendo en este ejercicio. Pero si te dicen lo siguiente, restar 0,3245 de raíz de 2, entonces tenemos que tener lo siguiente. Cuando nosotros nos dicen un D, te está refiriendo a un total. Entonces, si vamos a quitar esta parte decimal, vamos a restar D respecto al raíz de 2, entonces primero tendrá que ir la raíz de 2, ¿sí? Primero tendrá que ir esta parte de acá. Vamos a ponerlo aquí. Ya está. Vamos a tener entonces la raíz de 2. A eso le vamos a restar el 0,3245. ¿Sí? Entonces ese sería el orden que vas a tener que restar esa parte de acá. Lo mismo vas a hacer en este último ejercicio. Si tienes de este número, o sea, este va a ser el total, y a ese total lo que tú le vas a restar va a ser esta otra cantidad. La manera de resolver va a ser la misma, pero si tú tienes alguna complicación con sumar este 1, no hay ningún problema. Puedes completar al 1, le puedes poner 1, 0, 0. Y así se te va a hacer mucho más sencillo resolver este ejercicio. Lo mismo vas a hacer en el otro. En el otro paréntesis solamente tienes 1 y a ese le vas a poner un punto y le vas a completar con 2 ceros. No hay ningún problema, eso se puede. Por eso es que cuando nosotros hablamos sobre después de la coma, cuantos ceros tengas hacia la derecha, el valor siempre va a ser un número al que podamos tener después de la coma, en la parte entera. ¿Sí? Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.